No hay voluntarios. A ver, Andrea, por favor. Ya. Ayer vimos un poco más sobre la ingeniería genética. Bueno, nos explicó también las etapas del proyecto de un proyecto de ingeniería genética, el cual tenía primero era la selección y el aislamiento del gen que se desea transferir, la selección del vector. También nos explicó que eso tiene que ir después en una célula, la unión del ADN elegido al ADN vector, que fue la selección del paso 2, la inserción de ese vector al gen transferido y la multiplicación, que es el último paso. Vimos también el uso de los transgénicos en diferentes ramas, en la agroindustria, en la salud. Vimos organismos transgénicos en animales de granja, y diferentes aplicaciones que puede tener la ingeniería genética. Revisó también sobre la insulina, que también vimos en el video que era para la clase anterior. ¿Ya? ¿Qué más vimos, chicos? A ver, vamos con la siguiente persona que nos va a seguir diciendo que vimos. Denise. También eh, vimos sobre la producción de la quimioquina, que bueno, explicó que se daba en el estómago del enfermero. También vimos sobre la enzima recombinante. Ahí nos decía que, bueno, o sea, la producción de la timosina, por ejemplo, la bovina era de un organismo diferente a la del ternero, me parece que era. También vimos sobre, bueno, vimos eso, vimos la timosina, o sea, aplicaciones en la agricultura. Nosotros teníamos el maíz transgénico y se nos decía que este era resistente a los herbicidas. También vimos sobre, bueno, nos explicó algunas de las, cuando nos unas imágenes y nos explicaba algunas de las áreas de investigación para la genética. Entonces nos mostró que eran unas imágenes en donde tenían plantas transgénicas que podían resistir a los insectos, y también teníamos las plantas transgénicas que podían resistir al herbicida. Eso fue lo último que vimos.
compañeros de su ingeniera que va a volver a abrir la reunión porque se ha reiniciado la computadora, así que volvamos a conectarnos al enlace. Ya. Misaela cada rato me está sacando de la reunión. No sé qué pasa con el internet que cada rato me está sacando de la reunión. ¿Cómo? ¿Qué pollo? Yo hice 3 presas. Yo comí mi parte. Pero hice 3 presas. Mi mamá se ha comido la otra. Se agarraron y se ha comido. Ay, por Dios. Recording in progress. ¿Cuál es el número 1 en cultivos transgénicos? Estados Unidos. Ya, tenemos Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene 70.1 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, y aquí nos habla de los principales cultivos que tiene Estados Unidos, y que es maíz en primer lugar. Tenemos también soya, algodón, canola, también esta aquí es la remolacha azucarera, alfalfa, papaya, y también un tipo de calabaza que se conoce como squash. Son los principales cultivos transgénicos en Estados Unidos. Es el número 1 en producción de transgénicos.
Y vemos acá, ¿no es cierto? Número 2. No se quiere cargar mi teléfono, no sé qué le pasó. De producción de cultivos transgénicos, 40.3 millones de hectáreas. Principalmente soya, el cultivo transgénico que está producido en Brasil, seguido de maíz y también algodón. Y así podemos ver, ¿no es cierto?, Argentina ocupa el tercer puesto, y a nivel mundial hay gran cantidad de países que tienen producción de distintos tipos de cultivos. Dentro de los, vemos acá la lista, ¿no es cierto?, de los principales. Todo por tu culpa, porque no fueras a ver esa comida de esos perros. Que tienen aprobación y son producidos a nivel mundial. En primer lugar es el maíz. Por eso vamos a estar tratando sobre el maíz como un caso de estudio sobre cultivos transgénicos. La soya también, la mayor parte de producción de soya a nivel mundial es transgénica. El algodón asimismo. Bueno, tenemos aquí otra serie de cultivos que también son transgénicos. No todos los maíces, no toda la soya y algodón es transgénica, sin embargo, son producidos en gran proporción en estos países que vemos pintados en el mapa, ¿cierto? Y los principales genes que son introducidos dentro de este tipo de cultivos, vamos a ver que en un 53% se colocan genes que ayudan a la resistencia a herbicidas. No sé qué le pasó, no sé, se torció y no vale. No se quiere cargar mi teléfono. Son genes que dan características deseadas a los productos en un 33%, y tenemos aquí el restante 14% que son introducidos genes de resistencia a insectos. Entonces, la principal característica que se inserta dentro de estos cultivos es la resistencia a herbicidas. Tanto en soya, en maíz, en canola, también en algodón, en la remolacha azucarera y en la alfalfa. Tenemos el principal tipo de características de la resistencia a herbicidas. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Igual tenemos, ¿no es cierto?, que en cuanto a distribución en millones de hectáreas va a ser mayor la proporción de cultivos de soya, seguida de maíz y de algodón, los tres principales cultivos transgénicos. Lo que se logra es obtener mayores rendimientos de producción y también generar, ¿no es cierto?, que sea más fácil la agricultura en esos sitios con todos estos. ¿Escuchan entrecortado, chicos? No. Ya, es cuestión de su internet, dale. Ya, entonces tenemos aquí los principales tipos de cultivos y en mayor proporción son producidas la soya. Si vemos acá es una imagen más actual sobre los sitios de producción de transgénicos, y va a ver, por ejemplo, existen países como tenemos en rojo, son los que no son países libres de transgénicos, no tienen nada indicado dentro de sus normas de que sean normas y leyes de que sean países libres de transgénicos. Entonces son todos los que están en rojo, no es que haya alguna ley formal en la que indique que no se puede estar produciendo transgénicos, solo lo que vemos en rojo. Lo que vemos en amarillo indica que existen leyes que restringen el uso de organismos genéticamente modificados en la mayor parte de áreas. Y aquí podemos ver Europa es uno de los continentes que tiene también restricciones para el cultivo de transgénicos. Y lo que está en verde son pocas áreas en las que constitucionalmente o según las leyes de ellos son declarados países libres de transgénicos. Está nacionalmente, como ustedes ven, prohibido el cultivo de organismos genéticamente modificados, y Ecuador es parte de estos países. Es cierto que nosotros vemos en verde que no se aprueban los transgénicos, entonces es conocido como un país libre de transgénicos. Asimismo, dentro de las normativas en los países que existen leyes de restricción, se habla sobre el etiquetado de productos que provengan de organismos genéticamente modificados, y es lo que hablábamos ayer en algún punto, ¿no es cierto?, que
No sé si ustedes fueron por curiosidad a revisar, pero el etiquetado de los productos, aquellos que derivan de maíz, aquellos que derivan también de soya, tienen el etiquetado que dice que contiene transgénicos. Embutidos, les había dicho, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, bebidas de soya, tiene ahí un etiquetado que indica que contienen transgénicos. Igualmente a nivel mundial se habla del etiquetado y como normativas para indicar que esa comida, ese alimento proviene de organismos genéticamente modificados. Y bueno, tenemos que el maíz es un cultivo que tiene mucha diversidad genética, como la que vemos acá, ¿no es cierto? Para cada cultivo existe un centro de origen del cual se le ha identificado, por ejemplo, el maíz. El centro de origen es México. Ahí se tiene datos, ¿no es cierto?, de cultivos ancestrales, de teosinte y cómo se fue poco a poco domesticando este cultivo. Entonces ahí también se tienen bancos de la diversidad que hay del maíz. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que hay gran cantidad de formas, de colores de maíz. Entonces se tienen también registros sobre las diferentes variedades de maíz. En Estados Unidos, que es el principal país productor de cultivos transgénicos, vemos que se produce en gran cantidad de maíz, ¿no es cierto? ¿Y para qué se produce el maíz? Tiene varios propósitos la producción de maíz, y sobre todo es para producción de etanol. Es uno de los principales, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Está indicado en años 2015 a 2016 los principales usos que se le está dando al maíz, que es producido dentro de Estados Unidos, y el principal motivo es para obtención de alcohol industrial, que sirve también como combustible. De ahí tenemos los siguientes usos, ¿no es cierto? Se ocupa para alimentación animal, para lo que es alimentación de pollos, también para alimentación del ganado, y también se exporta un 14% del maíz que es producido dentro de Estados Unidos, para bebidas, para alcohol, para producción de almidón, y también para los jarabes azucarados que hemos hablado, ¿no es cierto? Jarabes ricos en glucosa y dextrosas. También jarabes ricos en fructosa se puede producir con el alcohol, con el etanol, perdón, no con el etanol, con el maíz, que es producido por cultivos transgénicos. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. Y aquí en este mapa, ¿no es cierto?, nos indica en los puntos rojos son las plantas de producción de etanol que existen en Estados Unidos. Entonces hay bastantes plantas encargadas de producción de etanol por procesos fermentativos. Entonces el cultivo de maíz tiene algunas plagas que le afectan. Entonces vamos a tener, por ejemplo, existen plagas como el gusano de la raíz del maíz, y este gusano lo que hace, ustedes ven una raíz sana versus una raíz que ha sido dañada por este gusano de la raíz del maíz, entonces está claramente afectada la raíz. También tenemos gusanos barrenadores del tallo, lo que hacen justamente es romper la estructura del tallo, y ustedes ven aquí es lo que ocurre en un cultivo que ha sido afectado por los gusanos barrenadores del tallo. Se pierde totalmente, son como que se cae, ¿no es cierto?, una parte de la planta, y tenemos que realmente son cultivos que no son productivos. También hay otras plagas, como tenemos acá Ostrinia aluvialis, que igualmente genera efectos nocivos dentro de los cultivos, va a crecer en gran proporción en el maíz. Entonces se ha visto que genera muchas pérdidas las plagas que le afectan al maíz. Entonces lo que se ha hecho es generar cultivos transgénicos. Y aquí tenemos algunas empresas que son las encargadas de producción de cultivos transgénicos. Las principales son Agrego, Monsanto, Novartis y Pioneer. Van a ser las principales empresas que producen cultivos transgénicos, producen semillas también, y expensen semillas
transgénicas. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, hay gran variedad de estos cultivos transgénicos. Por ejemplo, tenemos el maíz BT11, que si vemos la característica que ha sido introducida es la tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, y también este herbicida resulta tóxico para el gusano barrenador europeo. ¿Qué empresa produce este cultivo transgénico? Es la empresa Syngenta. Los países donde está autorizado el cultivo: Estados Unidos, Canadá, Japón. Países donde se usa para alimentación humana: Japón, Canadá y Suiza. Y países donde se utiliza para alimentación animal o pienso: Japón, Canadá, Reino Unido y Suiza. Y así podemos ver que del mismo maíz se pueden estar introduciendo diferentes características nuevas, combinaciones de características, y de acuerdo a eso también reciben su nombre estos maíces transgénicos o cultivos transgénicos, dependiendo de la empresa que sea producida. Por ejemplo, si es de Monsanto, tiene la codificación MON 810. Y tenemos aquí igual en qué países se produce, qué países es producido y también dónde se consume o dónde se utiliza para alimentación humana y alimentación animal. Es lo mismo, ¿cierto? Sabemos que se pueden extraer con las herramientas genéticas, las tijeras moleculares, que son las enzimas de restricción, fragmentos. El fragmento de interés en este caso es el gen BT. Este gen BT deriva de la bacteria Bacillus thuringiensis, y lo que genera es la producción de toxinas denominadas CRIP. Estas toxinas directamente afectan al intestino de los gusanos barrenadores de tallo. Entonces van a generar estas toxinas, y estas toxinas son como unos cristales que se forman al interior del tracto gastrointestinal del gusano, y lo que hacen es que se muere el gusano al ingerir este tipo de hojas del maíz o los tejidos del maíz que tienen producción de esta toxina BT. Nuevamente, como ustedes saben, ¿cierto?, este gen es ensamblado dentro de un vector que va a estar llevando este gen. En el caso de producción de plantas transgénicas, habíamos hablado que es el plásmido T, ¿cierto? El plásmido T que se ocupa para aplicaciones de cultivos transgénicos o de plantas transgénicas. Se inserta el gen y vamos a tener la presencia de dos partes, el promotor y el terminador. El promotor es una parte que es, o sea que aquí se va a estar pegando las enzimas para que se dé la transcripción de este gen, y el terminador indica igualmente que hasta ahí se pare la transcripción, luego la traducción y luego ya la generación de proteínas. Entonces este plásmido luego es insertado, ¿cierto?, dentro del gen de células vegetales. Estas células vegetales son transformadas con Agrobacterium tumefaciens, se inserta a nivel nuclear el plásmido y queda insertado dentro del genoma. Entonces estos nuevos genes que han sido insertados le van a dar las características al maíz. Aquí es un organismo genéticamente modificado, maíz genéticamente modificado. No sé si tienen preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? Entonces, bueno, aquí hablamos de que existen 54 variedades comerciales de maíz transgénico y tienen incorporación de diferentes genes. Hay incluso algunos que tienen incorporación de 2 o más genes. Entonces, aquí tenemos clasificados sobre los genes que afectan, por ejemplo, a esta familia Lepidoptera, que van a ser este tipo de insectos, a los que afectan a la familia Coleoptera, los que producen glifosato, que es un herbicida, los que producen glufosinato. Tenemos también hay otros que producen sulfonilurea y los 4D, que también son pesticidas. Entonces la mayor parte de estos cultivos transgénicos son cultivos a los que se les ha insertado genes tanto de generación de pesticidas como también genes de resistencia a herbicidas.
lo que se logra con la resistencia herbicida es que si se aplica de una forma, se está aplicando de una forma así ampliada, no se mueran las plantas que nosotros son de nuestro interés, pero sí que mueran las hierbas que estén creciendo alrededor o otra planta que no es de interés. Entonces con eso se logra justamente mantener los cultivos limpios y otras variedades de plantas que estén creciendo alrededor. No sé si hay preguntas. Bueno, vienes cargando. ¿Qué estás haciendo? No. Entonces, en el gráfico anterior está BIP 4 para hacer función de interrogación. En este caso, no se utiliza eso en el cultivo. Sí, también me pasó lo mismo. En el gráfico anterior, ¿en qué parte? Aquí está BIP 4 desconocido. BIP 4 desconocido. Es el efecto que puede tener, está todavía en estudio de BIP 4. ¿Te vas a dar un baño? Una vez a mi mamá corre. Hacia qué familia de insectos realmente afecta. Entonces puede tener aquí afectación a una amplia variedad, como vemos acá, o puede tener solo afectación sobre un grupo. Como ustedes ven, bueno, este gráfico se tomó de una investigación que salió, y hasta ese momento en el que se tomó la imagen no se tiene un total conocimiento sobre las especies a las que afecta esta producción de la proteína BIP4. ¿Ya? Sin embargo, ustedes ven, ¿cierto?, que BIP también es en contra del género Lepidoptera o del grupo Lepidoptera, BIP3, pero lo BIP4 se tiene que todavía hacer estudios para saber sobre qué organismos les puede estar afectando. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta, chicos. Bueno, también tenemos, por ejemplo, algunos que tienen los genes de resistencia a sequía, que producen mayor cantidad de medicina, pero como ven, son en menor cantidad este tipo de genes que se insertan. En mayor proporción son genes de resistencia a herbicidas y también de producción de pesticidas. Si tomamos como ejemplo el que produce la enzima, la proteína CRI, que vemos acá, estos son bastantes que tienen incorporado la proteína CRI de diferentes tipos. Entonces las proteínas CRI son producidas de forma natural por Bacillus thuringiensis. Entonces una bacteria produce de forma habitual esta toxina BT. Esta toxina BT, al ser ingerida por los gusanos abandonadores del tallo, lo que hacen es que se generan estos cristales. Al ingerirles, se solubilizan, se activan y van a estar generando afectación hacia las células que están involucradas dentro del sistema, ¿cierto?, del intestino de estos insectos, y de esa forma van a generar la muerte de las larvas por septicemia. Entonces, lo que genera justo es que se ocupe este tipo de toxina BT como un agente de biocontrol para poder eliminar a este tipo de plagas de los cultivos. Entonces, inicialmente se podía, por ejemplo, hacer un cultivo de Bacillus thuringiensis y aplicarlo directamente. Sin embargo, por facilidad se hace que se produzca en la misma planta, en el caso del maíz, en el caso del algodón, que produzca su propio pesticida. Va a estar generando, ¿no es cierto?, como parte de su crecimiento también su pesticida, en caso de haber por ahí este tipo de insectos. Lo que haga es que al ser ingeridos se generen este tipo de moléculas que son tóxicas para ellos y se mueren. También se ha investigado, no es que este tipo de toxinas BT pueden afectar a humanos, no, sino que son como que su blanco de acción es células que están presentes dentro del intestino de este tipo de animales. No sé si tienen preguntas. Sebastián.
Sí, y en algún caso cuando ya se utilizan los pesticidas, se debe ir rotando el mismo para que el insecto no se vuelva resistente o no ocurre eso. Sí, como sabemos, ¿no es cierto? Es parte de la evolución que las especies se pueden llegar a adaptar y podrían generar resistencia a ese pesticida. Entonces, sí se puede estar rotando los cultivos y también se puede estar, como ustedes ven, ¿no es cierto? Ya se tienen diferentes tipos de combinaciones de toxinas que se pueden estar aplicando. Entonces se puede estar cultivando primero uno de estos cultivos transgénicos y luego ir intercambiando con otros para que no se genere resistencia de parte de los insectos a este tipo de pesticidas. Entonces sí es una de las alternativas, ¿no es cierto? Ir rotando, aunque igual es una de las, puede ser también utilizado como una de las personas que están en contra de los transgénicos pueden ocupar eso como una excusa para que no se ocupen este tipo de cultivos, ¿cierto? Que se puede generar resistencia dentro de los insectos. También parte de los argumentos en contra de los transgénicos, por ejemplo, las toxinas pueden llegar a afectar, ¿no es cierto?, a otros tipos de insectos que pueden ser polinizadores o que pueden estar ejerciendo algún efecto benéfico al cultivo, y que de esa forma también se podría eliminar gran cantidad de estos insectos benéficos. Entonces es parte también de los argumentos en contra de los transgénicos. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Ya, entonces bueno, vamos a estar viendo este video que justamente nos habla, ¿cierto?, sobre los cultivos transgénicos. Vamos a tener aquí tanto también los argumentos a favor y en contra de esta producción de cultivos transgénicos. Los OMG. ¿Pueden escuchar el audio, chicos? Gracias. Que son una de las áreas científicas más controvertidas. Aunque la ingeniería genética se utiliza y acepta en muchos campos, por ejemplo en aplicaciones médicas como la insulina transgénica, el debate se acalora cuando se aplica a la alimentación y la agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué lo mismo recibe un trato tan dispar? Intentemos llegar al fondo del asunto y exploremos los hechos, los miedos y el futuro de los OMG. Llevamos miles de años modificando genéticamente plantas y animales. Puede que algunos cultivos produjeran mucho, quizás un lobo era especialmente leal, y fuimos inteligentes, cultivamos plantas y creamos animales con características que nos beneficiaban. Las características son solo una expresión de los genes, de modo que con cada generación, esos genes se pronunciaban más. Tras miles de años, prácticamente todas las plantas y animales que nos rodean son muy diferentes a como eran en estado salvaje. Si llevamos milenios cambiando genes, ¿cuál es la diferencia con los organismos modificados genéticamente u OMG? En el cultivo y la cría selectivos se confía básicamente en tener golpes de suerte. La ingeniería genética elimina este factor. Podemos elegir las características que queremos, cultivar frutas más grandes, inmunes a las plagas y demás. Bien, ¿qué preocupa de esto? Empecemos con una de las principales objeciones a los OMG. El flujo de genes, es decir, que los cultivos transgénicos se mezclen con los tradicionales y les introduzcan nuevas características no deseadas. Hay un método para prevenirlo totalmente, aunque a la vez es un rotundo argumento en contra de los OMG. Las semillas Terminator. La idea es producir plantas estériles, pero los agricultores estarían obligados a comprar semillas todos los años. El propio concepto produjo tal clamor popular que la tecnología dejó de utilizarse. Lo que nos devuelve a la difusión fortuita de ADN transgénico. Han aparecido OMG creciendo donde no se plantaron y trazas de genes modificados en cultivos por años. Aunque las plantas transgénicas no pueden asilvestrarse del todo. Muchas se autopolinizan y para mezclarse todas deben ser de la misma familia.
También hay métodos agrícolas para minimizar los cruces no intencionados como las zonas de seguridad. Pero aunque fuera posible que un cultivo OMG se cruzara con uno no OMG, hay una cuestión más importante. ¿La comida procedente de cultivos transgénicos es distinta de la de los cultivos no transgénicos? Esta ha sido la mayor preocupación desde el principio. Para averiguarlo se ha sometido a pruebas a las plantas transgénicas y numerosas entidades han evaluado sus resultados en busca de posibles peligros. Tras más de 30 años y miles de estudios, las conclusiones científicas son que comer plantas transgénicas no tiene mayor riesgo que comer sus equivalentes no transgénicas. No queremos ver ciega, todo lo que decimos se basa en las fuentes indicadas en la descripción del video. Pero ¿qué pasa con las plantas diseñadas para ser tóxicas? Por ejemplo, los cultivos BT presentan un gen tomado de la bacteria Bacillus thuringiensis con el que producen una proteína que destruye el sistema digestivo de unos determinados insectos. La planta fabrica su propio pesticida. El insecto que la come muere. Suena alarmante. Los pesticidas en spray pueden lavarse, pero el veneno de las plantas BT permanece en su interior. Pero en realidad no es gran cosa. El veneno es solo una cuestión de perspectiva. Lo que es inofensivo para una especie puede matar a otra. Por ejemplo, el café es un veneno que mata insectos, pero para nosotros es inofensivo. O el chocolate es peligroso para los perros, pero un placer para los humanos. Los cultivos BT producen una proteína personalizada para el tracto digestivo específico de determinados insectos. Es totalmente inofensiva para nosotros. También sucede a la inversa. Hay plantas diseñadas para ser resistentes a determinados herbicidas. Así los agricultores pueden utilizarlos todo lo necesario para matar las plantas competidoras sin dañar la cosecha. Aquí es donde encontramos el lado oculto y siniestro de los transgénicos. Para el sector de los herbicidas son un gran negocio. Más del 90% de los cultivos comerciales de los Estados Unidos es resistente a los herbicidas, principalmente al glifosato, por lo que su uso ha aumentado muchísimo. No es solo algo malo. Aunque el glifosato es mucho menos dañino para los humanos que otros herbicidas, los agricultores ya solo confían en este método y abandonan otras formas más equilibradas de controlar las hierbas competidoras. Ese es uno de los problemas más básicos del debate sobre los OMG. Muchas de las críticas a esta tecnología son en realidad críticas a la agricultura moderna y a las prácticas comerciales de las grandes corporaciones. Esta crítica no es solo válida, también es importante. Debemos cambiar la agricultura a un modelo más sostenible. En realidad, como tecnología, los OMG son un aliado y no un enemigo, puesto que ayudan a conservar y proteger la naturaleza y minimizan el impacto en el entorno. Fijémonos en algunos ejemplos positivos. La berenjena es un cultivo importante en Bangladesh, pero a menudo las plagas destruyen cosechas enteras. Los agricultores tenían que valerse de pesticidas que, además de muy caros, también les hacían enfermar frecuentemente. La introducción en 2013 de una nueva berenjena transgénica acabó con esto. La dotaron de la misma proteína BT de la que hemos hablado antes, una eficaz asesina de insectos pero inofensiva para los humanos. Esto ha reducido el uso de insecticidas en las berenjenas en más del 80%. La salud de los agricultores ha mejorado y sus ingresos han aumentado notablemente. Y hay veces en las que el enfoque transgénico es la única opción. En los 90, el sector de la papaya de Hawái sufrió un ataque del virus del mosaico anular que amenazaba con borrarles del planeta. La solución fue vacunar la papaya contra el virus modificándola genéticamente. Sin ella, el sector de la papaya de este estado se habría colapsado. Todas estas historias muestran una aplicación muy limitada. Hoy en día, el 99% de todos los OMG que utilizamos producen pesticidas o son resistentes a las plagas. Pero se podría hacer mucho más. Los científicos que trabajan con los OMG podrían mejorar nuestra tierra, con plantas que produzcan más nutrientes u otros distintos, como frutas con más antioxidantes que ayuden a combatir las enfermedades o arroz con vitaminas añadidas. A mayor escala se intenta modificar a las plantas para hacerlas más resistentes al cambio climático. Plantas que se adapten mejor a los cambios erráticos y las malas condiciones del suelo, resistentes a las sequías y a las inundaciones. Con los OMG se podría no solo reducir el impacto de la agricultura en el medio ambiente, sino protegerlo activamente. Hay científicos trabajando para que los cultivos puedan extraer el nitrógeno del aire, como los microbios. Es un fertilizante habitual, pero su acumulación contamina los acuíferos y acelera el cambio climático. Unas plantas que recogieran su propio nitrógeno solucionarían dos problemas de golpe.
el uso excesivo de fertilizantes en el mundo desarrollado y su escasez en los países en desarrollo. Podríamos incluso modificar plantas para volverlas colectores de carbono súper eficaces como el castaño americano y mitigar y revertir de verdad el cambio climático. Con las herramientas con las que contamos hoy, la imaginación es el límite. El mundo consume 11 millones de kilos de alimentos al día y, según un estudio de las Naciones Unidas, para el 2050 necesitaremos un 70% más. Todo ese alimento se puede obtener a base de deforestar aún más para crear más plantaciones y pastos y con más pesticidas aún, o bien hallar el modo de hacerlo en la misma superficie agrícola actual con métodos más eficaces como los cultivos transgénicos. Si intensificáramos la agricultura en vez de expandirla, los transgénicos podrían ser los nuevos orgánicos. En resumen, los OMG tienen el potencial de cambiar drásticamente la agricultura y además suavizar los efectos de nuestro irresponsable comportamiento. Podrían ser la herramienta más potente para salvar la biosfera. Este video ha sido patrocinado por usted. Ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Es que tengo una pregunta. En el caso de usar estas semillas, ¿no había desgaste en la tierra o sí o no? Bueno, tiene que hablar específicamente de alguna, ¿no es cierto? Como ustedes veían, y se pretende también que cierto tipo de plantas transgénicas, por ejemplo, capten el nitrógeno atmosférico y que lo incorporen, ¿no es cierto? Entonces ahí más bien serían plantas que generen su propio fertilizante y que mejoren incluso la tierra. Entonces tenemos que, como ustedes vieron, en el caso de las plantas que son resistentes a herbicidas, sí puede haber desgaste de la tierra, pero es por el mismo uso de los herbicidas que se lo hace también, como ustedes vieron. En la actualidad hay muchos agricultores, ¿no es cierto?, que ocupan en gran proporción herbicidas, plaguicidas, fuera de que sean o no cultivos transgénicos. Entonces también es un problema de las prácticas que se tienen habitualmente para controlar malezas y también plagas. Eso también es de indicar, ¿no es cierto?, que ya se está también gastando la tierra, erosionando la tierra por las prácticas habituales. Igual si se siguiera adicionando algún herbicida, igualmente vamos a tener que se va a seguir dañando, ¿no es cierto?, la tierra. Por eso les digo, dependiendo de cuál cultivo estemos hablando, podemos decir que puede estar desmejorando la tierra y generando algún efecto adverso en la tierra o no. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces ustedes vieron, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con estos cultivos transgénicos. Isabel tiene la mano levantada. Y ustedes pueden hacer todo lo que diálogo y ustedes están a favor en contra de los alimentos transgénicos. Como opinión personal, a favor. Sin embargo, bueno, no es que se quiera inducir que ustedes estén a favor también, sino que generen su propia opinión, dependiendo de lo que ustedes puedan entender, ¿no es cierto? Ya tienen la base de lo que se trata la tecnología de generación de organismos genéticamente modificados, cómo se producen en plantas, animales, la técnica de la ADN recombinante. Ustedes pueden igual, si les interesa la temática, buscar mayor información y de ahí discernir, ¿no es cierto? Y ustedes podrían formar su propia opinión con lo que ya saben y sobre si estar a favor o si estar en contra. Entonces, en otros semestres no he querido responder esta pregunta, sin embargo ahorita ya les respondo a Isabel. Igual si les pediría opinión, les quiero que ustedes pongan que están a favor, sino que pongan lo que ustedes creen, ¿cierto?, de acuerdo a investigación fundamentada. Y vemos también que a lo largo de la investigación que se ha hecho, no es que se ha generado algún efecto adverso. Los cultivos transgénicos son los más que se ha estudiado de una forma muy rigurosa. Incluso antes de ser liberado un cultivo transgénico pasa mucho tiempo, muchos años en que sean investigados.
No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. ¿No? Uno de los argumentos igualmente que se tiene, ¿no es cierto?, para estar en contra de los transgénicos es que solo las grandes multinacionales desarrollan cultivos genéticamente modificados o transgénicos. Como les había dicho, ¿no es cierto?, incluso tenemos en Ecuador generación de cultivos transgénicos, pero solo de forma de investigación. Entonces se tiene, por ejemplo, en Ecuador, ustedes ven acá, se tiene la generación de banano resistente a cigatoca negra. Es una de las plagas que afecta al banano. Entonces se ha logrado obtener este tipo de banano, sin embargo no es que sea producido de forma comercial, sino únicamente se maneja a nivel de investigación. También tenemos en Argentina soya resistente a sequía, en Chile cítricos tolerantes a la salinidad, y tenemos, ¿no es cierto?, también en otros sitios en los que no son las multinacionales las que se han encargado de generar este tipo de cultivos, sino que se han realizado a nivel, por ejemplo, de la academia, de las universidades, y ya son aprobados. En Brasil, el fresco resistente a virus de hoja amarilla, soya resistente a sequía, eucalipto con crecimiento más rápido, en Cuba maíz resistente a insectos. Entonces tenemos a nivel global también generación de cultivos transgénicos que no han sido desarrollados por transnacionales, sino por universidades o por instituciones de investigación del país. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bueno, entonces, bueno, como les dije, ¿no es cierto?, en Ecuador, incluso teniendo la limitación constitucional de sembrar organismos genéticamente modificados, se ha podido trabajar a nivel de investigación en la generación de banano resistente a cigatoca negra. Este banano es producido o ha sido producido por uno de los principales laboratorios que tienen aplicaciones de cultivos genéticamente modificados, es el ESPOL. Entonces ahí tienen justamente, y fueron quienes produjeron este tipo de banano genéticamente modificado. Y vemos que a nivel mundial, igual, cierto, a nivel de América Latina, tenemos aquí en México también se han generado cultivos transgénicos. Aquí, por ejemplo, es producido el algodón BT. Se utiliza también aquí soya genéticamente modificada, y se está también trabajando en el desarrollo de maíz resistente a sequía. Vemos aquí las hectáreas producidas de ese tipo de productos transgénicos. Como ustedes ven, en Ecuador no es que hay ni siquiera una hectárea, sino se maneja a nivel únicamente de investigación en áreas muy pequeñitas. No sé si tienen preguntas. Sí, esta parte de acá. Hay también organismos que son conocidos como cisgénicos. ¿A qué hace referencia a esta cisgénesis? Es que es la introducción artificial de genes de la misma especie. Entonces se puede estar haciendo, ¿no es cierto?, esta cisgénesis cuando, por ejemplo, se ubica una planta de banano que naturalmente tenga resistencia a cigatoca negra. Se aíslan estos genes, se investiga cuáles son estos genes, se aíslan estos genes y se introducen dentro de otra planta, dentro de la misma especie, dentro de los mismos bananos, y en esta técnica se denomina cisgénesis no transgénesis. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos uno de los cultivos también bastante conocidos por su marca comercial Lego Sego, que es un tomate que tiene una maduración retardada. Entonces lo que va a hacer es que va a estar inhibiendo la generación de etileno. El etileno va a ser una hormona que es naturalmente producida por las plantas para
y la maduración. Entonces tenemos acá que, por ejemplo, este tipo de cultivo Flavor Saver produce una enzima poligalacturonasa, más bien inhibe la producción de esta poligalacturonasa, que es responsable del ablandamiento progresivo de la piel del tomate. Y tenemos la marca comercial patentada, como ustedes ven, es decir, que si uno quiere sembrar o no quiere utilizar este tipo de variedades transgénicas, tiene que pagar el dinero, ¿cierto?, a la persona que ha desarrollado este tipo de transgénico. En este tipo de cultivo se ha introducido un gen que codifica una copia antisentido de la poligalacturonasa. Lo que hace es que se pegue, ¿cierto?, la copia antisentido a la enzima producida, y de esa forma tengamos una anulación de la producción de este tipo de enzima que va a estar generando el ablandamiento de los tomates. Con eso se ha logrado justamente inutilizar la enzima. Entonces vamos a estar produciendo una enzima que va a tener una copia antisentido, y de esa forma se pega entre la enzima y la copia antisentido, generando que no esté activa la enzima. De esa forma se inutilizan este tipo de enzimas, y también lo que se genera es que este tipo de tomates dure mayor cantidad de tiempo sin que se madure, sin que se ablande. Otra alternativa también vemos, ¿cierto?, que tendrá que ver con la inhibición de la producción de etileno, y que posteriormente, cuando se quiera que el tomate se madure, se le coloque o se ponga esta hormona para que pueda madurarse el producto. Entonces, de esa forma también tenemos que se ha logrado, ¿no es cierto?, aumentar la vida útil de este tipo de producto. No sé si tienen preguntas. También tenemos no solo transgénicos vegetales, sino transgénicos animales, como ya vimos, ¿no es cierto?, son producidos este tipo de transgénicos animales realizando una microinyección a nivel del núcleo de un óvulo que ha sido fecundado. Entonces, a nivel de uno de los núcleos se añade o se inyecta el material genético que se quiere introducir. Entonces, de esa forma se incorpora este material genético extraño dentro del núcleo de las células. Y bueno, se tiene que ocupar, como ustedes imaginarán, microscopios bastante tecnificados con mucho aumento para que se logre tener justamente una visión de los óvulos que estén fecundados y realizar la microinyección. Y tenemos, ¿no es cierto?, que algunos de los transgénicos animales con los que se cuenta, por ejemplo, es el salmón. Y este salmón es el salmón transgénico versus el salmón normal, se ha denominado Frankenfish. Y lo que es este tipo de salmón crece entre 6 y 8 veces más que un salmón normal, porque tienen incorporados dos genes. Uno va a ser extraído del pez plano del Ártico, y no interrumpe su crecimiento en invierno, entonces va a tener un crecimiento continuo este salmón. Y también tiene otro gen del propio salmón modificado que no interrumpe la producción de la hormona de crecimiento cuando el pez llega a la madurez, y por eso podemos tener un mayor tamaño del pez. Entonces, igual se trabaja en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, misma temperatura del agua en la que se está no cultivando, sino teniendo a estos peces, las mismas condiciones y en la misma edad, y se evalúa el tamaño y vemos que es diferente el pez transgénico de los peces que son naturales, que no tienen introducido ningún gen. Entonces se puede estar justamente pidiendo este tipo de peces transgénicos que crecen en mayor proporción que los no transgénicos,
También producción de leche, ¿no es cierto? Vacas lecheras con un incremento de proteínas, que tengan mayor producción de proteínas. Entonces, de esa forma en Nueva Zelanda, por ejemplo, se ha tenido una producción de mayor cantidad de capa-caseína, que va a ser importante para la cuajada, y también una proporción beta-caseína que ayuda a mejorar la acción del cuajo. Entonces podemos tener leche que ha sido mejorada, ¿no es cierto?, con mayor producción de proteínas en este tipo de vacas transgénicas. No sé si tienen preguntas. También se pueden generar animales, como en este caso son cerdos, destinados a trasplantar sus órganos a humanos. Entonces, por ahí han de haber escuchado, ¿no es cierto?, hace poco una noticia del primer corazón trasplantado desde cerdos a humanos. Creo que no fue hace más de un mes que justamente se dio esa noticia. Entonces tenemos lo que se hace de todas estas empresas justamente es lograr retirar genes que provocan el rechazo de trasplantes a humanos, y aquí está indicado, ¿no es cierto?, el tipo de gen que se quita es el alfa-1,3 galactosiltransferasa, y es un paso importante para este tipo de trasplantes que se dan entre organismos animales de diferentes especies que se puedan estar dando. Entonces podemos tener aquí la transferencia de células o órganos de una especie a otra, y como sabemos, esto puede ayudar a superar la escasez de órganos humanos para trasplantes de diferentes tipos. Entonces ya se está haciendo también este tipo de xenotrasplantes que hablan de trasplantes de órganos entre diferentes especies. También tenemos, por ejemplo, aquí un tipo de transgénicos, cabras que produzcan con genes de producción de leche humana. Igualmente se puede estar logrando la producción de proteínas humanas en animales por las mismas técnicas, ¿no es cierto?, de incorporación de material genético por microinyección en el núcleo de los cigotos, y de esta forma se va a estar generando una producción de este tipo de proteínas humanas. Entonces se puede tener también mayor volumen, mayor producción de este tipo de leche humana en cabras, o también generación de alguna otra proteína, no solo proteínas de la leche humana, sino proteínas diversas que se expresen y que se puedan extraer de la leche de las cabras. Entonces podría ser alguna otra proteína de interés. Sin embargo, bueno, sabemos que todos estos cultivos transgénicos, animales transgénicos, no es que se puedan producir de una forma arbitraria y libre, sino que va a hacer falta también que la investigación sea regulada. Entonces, para eso tenemos pronunciamientos sobre los alimentos transgénicos de las diferentes entidades internacionales, ¿cierto? Por ejemplo, la FAO dice que no ha observado daños notables para la salud del ambiente. También se habla de menos exposición a pesticidas. También, sobre todo si se trabaja con transgénicos que no afectan a una amplia variedad de insectos, se puede lograr también el retorno de insectos favorables a sitios de producción de transgénicos. También se habla de una tecnología genética más segura. La OMS, en cambio, nos dice que cada organismo genéticamente modificado debe ser evaluado por separado. Y esta evaluación, como les dije, puede tardar años, o tarda años, para que un tipo de cultivo sea definido que no genera ningún efecto nocivo y que puede ser cultivado a mayor escala. Entonces, que no se debe hacer generalizaciones sobre los organismos genéticamente modificados, sino que cada uno se tiene que trabajar independientemente y también evaluar. No es probable que presenten riesgos a la salud, no se han detectado efectos en salud humana.
Se recomienda controles continuos, eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a los transgénicos. No sé si tienen preguntas. No. Ya, gracias Isabel. Tenemos igual, como vimos también en el video, ¿no es cierto? Hay también argumentos a favor y argumentos en contra de los transgénicos. En el caso, uno de los argumentos, como habíamos hablado, ¿no es cierto?, es que las transnacionales producen estas semillas transgénicas. Y bueno, en el video también se hablaba de las semillas Terminator, ¿no es cierto?, que solo sirven por una generación y en siguientes generaciones no dan el mismo rendimiento. Entonces habría que comprar cada vez las semillas transgénicas a las transnacionales. Eso es parte también de las polémicas o los argumentos en contra. Los impactos que habría, impactos ambientales, sobre todo por migración de polen, por migración también, ¿no es cierto?, y que hay un descontrol, por ahí cultivos nativos se vean contaminados y que tengan los transgenes incorporados, también cambios culturales que se deberían hacer, la dependencia económica, como les dije, a las transnacionales por tener que comprarles cada vez estas semillas, patentes también que se generen ciertos problemas legales, problemas éticos, problemas económicos y sociales. Todo eso es parte de la polémica en contra de los organismos genéticamente modificados. Igual países declarados megadiversos no permiten el cultivo de transgénicos por el miedo que pueda haber, ¿no es cierto?, de que estos transgenes puedan ser incorporados dentro de las variedades nativas y que se lleguen a perder las características nativas que se busca conservar. También esto limita el desarrollo de la biotecnología, se necesita hacer mayores estudios científicos y también ciertos países, por ejemplo, tienen ocultamiento de información en cuanto a la generación de transgénicos y a lo que se está investigando. Eso, claro, es un comportamiento poco ético, pero también se ha visto. Entonces, hay que analizar tanto posturas a favor como en contra, verificar la información, ¿no es cierto?, que sea real. Incluso ha habido señalamientos que indican que, por ejemplo, por consumir un alimento transgénico, vamos nosotros a incorporar ese transgén, cuando no es verdad. En el proceso de digestión se degrada totalmente el material genético por todas las enzimas que están involucradas dentro de la digestión, por el pH ácido que hay en el estómago, etc. Entonces no habría la posibilidad de incorporar ese transgén. Sin embargo, sigue habiendo justamente dentro de las posturas de esto que indican las personas que están en contra de estos transgénicos. Como vemos, tienen ventajas, ¿no es cierto?, por ejemplo, la utilización de los transgénicos. Entonces tenemos que ya es una tecnología que ya viene más de 20 años en el mercado, y tenemos que hay ciertos transgénicos que han sido aprobados, comercializados, que no han causado ni una sola muerte. Entonces no existen documentados efectos perjudiciales a la salud. También no han provocado alergias. Si ustedes consultan, ¿cierto?, dentro de las posturas están las alergias, sin embargo por documentación no se tiene indicado de que genere alguna alergia o alguna afectación. Sí, aunque yo encontré uno, pero bueno. No, también tenemos que ver que gracias a la resistencia que tienen las sequías, plagas, patógenos, salinidad, van a tener un índice de producción de alimentos por hectárea mayor, y que de esa forma justamente se logra, ¿no es cierto?, producir en mayor cantidad este tipo de alimentos en la misma área que va a ser de producción agrícola, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, de deforestar y de quitar las variedades nativas de ese tipo de ambientes. Si fueran legalizados en todos los países, deberían contribuir a un descenso significativo del precio de los alimentos, y también pueden estar paliando en gran parte el hambre en el mundo. Entonces son de algunas de las ventajas que tendría la aplicación de cultivos transgénicos. No sé si tienen preguntas.
bueno, hay también algunos inconvenientes, ¿no es cierto? Como en todo, aquí nos indica que podrían generar, sobre todo esta es la principal razón documentada que se tiene, ¿no es cierto? Que pueden generar a largo plazo introducción de nuevos genes en variedades nativas. Como ustedes veían, ¿no es cierto? Que incluso se ha visto que puede haber migración de este tipo de polen y generar variedades transgénicas en sitios donde no se les ha plantado intencionalmente. También, si no son sometidos a controles severos con otros productos, entonces pueden estar generando también algún efecto dañino. Aparición de híbridos de las plantas transgénicas y las normales en procesos de reproducción. También que haya rechazos al gen extraño por parte del consumidor, es parte de lo que se podría llegar a tener. Y también que en algunos sitios, como vimos, hay ausencia de regulación. Entonces son algunos inconvenientes que limita también la generación de cultivos transgénicos. Y bueno, a nivel de Ecuador, como les he dicho anteriormente, ¿no es cierto? Hay justo una limitante para la producción de cultivos transgénicos y es una prohibición a nivel constitucional. Entonces, dentro de la Constitución tenemos que en la parte que habla sobre biodiversidad, en el artículo 401, ¿qué nos dice, chicos? A ver, alguien que nos lea. Erika, por favor. Bien. Artículo 411. Se declara Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente y solo en caso de interés nacional, debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional. Se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y desarrollo de tecnología. ¿Ya? Gracias, Erika. Entonces tenemos, cierto, que constitucionalmente tenemos este artículo que limita la producción de cultivos transgénicos en el Ecuador. Y claro que dice aquí que hay una excepción, ¿no es cierto?, donde sea por interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Entonces, sin embargo, no tenemos aquí producción de variedades comerciales transgénicas únicamente a nivel de investigación, como lo que vimos anteriormente. Entonces, por eso veíamos también dentro del mapa, ¿no es cierto?, del mapa mundi, que Ecuador es un país libre de transgénicos, catalogado como tal. No sé si tienen preguntas. Entonces, como es un país libre de transgénicos, es libre en producción, es libre en siembra de semillas transgénicas. Sin embargo, como vemos, tenemos en Ecuador más de 70 productos transgénicos circulando, porque van a ser productos derivados de los cultivos transgénicos. Entonces tenemos aditivos y compuestos alimenticios derivados de cultivos transgénicos, harinas, fármacos, hormonas, algodón, que son producidos en otros países y traídos de Ecuador, y sin embargo son productos de organismos genéticamente modificados. En otros países, como ustedes ven, no es que se prohíbe, sino que se regulariza el uso de transgénicos. Entonces, por ejemplo, ahí indican dentro del etiquetado que debe haber un máximo dentro de las normativas, que debe haber un contenido máximo del 1% en productos transgénicos. También que debe estar claramente identificado dentro de la etiqueta que proviene de organismos genéticamente modificados. Se hace evaluaciones periódicas igualmente y se va a estar también indicando riesgos y beneficios que puede tener el uso de ese tipo de cultivos transgénicos. Y es lo que les decía, entonces tenemos una amplia variedad de alimentos, ¿cierto?, a nivel de Ecuador, en la que, por ejemplo, bebidas de soya. La soya es importada y se importa de países
que tienen permitido el uso de transgénicos. Entonces, por ejemplo, importamos de Estados Unidos, importamos también de Argentina, de Brasil, donde producen soya transgénica. Y al hacer estas bebidas de soya, nos indica, ¿no es cierto? Aquí podemos ver dentro del etiquetado que se indica que contiene transgénicos. Todos los alimentos que provengan de soya o de maíz importado, se tiene que colocar justamente esto dentro del etiquetado del producto. Eso, chicos. Y bueno, tenemos también producción a nivel nacional de un libro, ¿no es cierto?, que habla sobre los transgénicos, una cuestión científica que fue generado por la UDLA, y aquí tiene una perspectiva más ampliada del uso de los transgénicos. Ustedes justamente podrían revisar si les interesa y profundizar en este tema. Y bueno, el autor de este libro es el doctor César Pazmiño, que es uno de los científicos, aquí está, que le llaman, ¿cierto?, los medios para que hable sobre diferentes puntos, sobre temas como los transgénicos. Por ahí también apareció hablando de las vacunas del COVID, etc. Entonces podrían igual revisar, ¿no es cierto? Es un libro que presenta una recopilación de las diferentes posiciones científicas de los participantes, demostrando una apertura hacia la investigación y científicos a favor de la ciencia aplicada a los transgénicos y sus productos, así como los que están en contra del desarrollo de las tecnologías transgénicas y su manejo, específicamente en el área agrícola y alimenticia. Entonces, ustedes podrían igual, como les digo, ampliar la información, revisar más sobre transgénicos. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿No? Ya. A ver, chicos, entonces lo que nos quedaría justo es ver, como les he dicho, ¿no es cierto? También tenemos unas tecnologías que son más recientes, que trata sobre justamente la tecnología de CRISPR-Cas9, que es una de las tecnologías que surgió hace poco o que fue reportada hace poco y que tiene que ver justamente con modificación genética, que es de una forma más específica. Entonces vamos a ver justamente este video. A ver, esperen un ratito. Una funda con una parte de silicona como tengo yo. La silicona manchada es lo que es. A ver, chicos, entonces con este tema, como les digo, ya terminamos todo lo que estaba previsto para este semestre. Como quedamos con ustedes, se les va a tomar la evaluación correspondiente al segundo parcial el día martes. Como ustedes quedamos el día martes, ¿verdad? Si me puede confirmar, Erika. A esto se le llama ser honesto y minucioso. Yo voy a hablarte de los productos que sí funcionan. La mejor manera de limpiar tu carcasa y eliminar la mayor cantidad posible de manchas y bacterias que he probado. Dado que ya hice todo el trabajo preliminar, solo necesitas un par de cosas. Y estoy dispuesta a apostar que ya las tienes en casa. Para platos, agua tibia, un segundo Ya, gracias, Erika. Entonces el día martes tendríamos la evaluación correspondiente al segundo parcial, que iría hasta lo que hemos visto el día de hoy, y también tendríamos, se mantienen, ¿no es cierto?, las indicaciones que se les dio la vez anterior, que coloquen la cámara de esta forma para que
rinda la evaluación. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla donde está este video que nos habla justamente sobre la técnica de CRISPR-Cas9. Imaginemos que estamos escribiendo un texto en el ordenador, una novela. En un momento dado, un atacante pretende hacerse con el control de nuestro editor, arrebatar nuestra obra y modificarla a su antojo. No tenemos antivirus, pero podemos hacer una cosa: alterar nuestro texto, cortar y pegar palabras y letras para imitar y desconcertar al atacante. Ahora pensemos que las letras de nuestro texto son cadenas de ADN, las letras que representan las sustancias que componen nuestra identidad más íntima y que determinan desde el color de los ojos hasta qué enfermedades podríamos desarrollar. ¿Se imaginan que cambiarnos fuera tan fácil como cortar y pegar trocitos de ese ADN? Eso es posible desde hace unos pocos años. El método se llama CRISPR-Cas9 y es realidad gracias a los descubrimientos iniciales de 3 personas: el merecido, el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en su categoría de biomedicina, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna y Francisco Javier Mojica. Este último sonó como posible premio Nobel en 2016. Su historia es curiosa. Desde siempre le han gustado las salinas Santa Pola. Allí recogió muestras de microorganismos que se dedicó a cultivar. Se dio cuenta de que en el ADN de las bacterias había trocitos que no les correspondían. Eran como de virus. Mojica vivió su momento eureka. Las bacterias se vacunaban solas contra los virus, generando cadenas de ARN, cortando su ADN y pegando esos trozos. No perseguíamos ningún objetivo concreto, más que conocer cómo funcionaba aquello, qué hacían realmente, porque cómo funcionaba fue mucho después. Inicialmente solo queríamos saber cuál era la función de estas repeticiones, que en principio no era una curiosidad biológica. Y llegamos a la gran sorpresa de que aquello que llevamos 10 años investigando no era ni más ni menos que parte de un sistema de inmunidad que tienen las bacterias para defenderse frente al virus. ¿Se imaginan que los humanos hiciéramos también lo mismo? Para cortar ADN hacen falta unas tijeras pequeñísimas. Las doctoras Doudna y Charpentier estaban también trabajando con moléculas que activaban genes. En 2012 consiguieron una enzima que hiciera las veces de tijeras. Al poder trocear de manera precisa las cadenas genéticas, se pueden introducir nuevos fragmentos de ADN y modificar el organismo. Entre los 3 habían conseguido inventar el más potente editor de textos genéticos jamás usado. Nos dice Doudna que algunas de las primeras aplicaciones prácticas las tenemos en el campo biomédico, identificando el gen que causa la mutación implicada en la anemia y otras enfermedades oculares. Sin embargo, como la mayoría de terapias genéticas, un campo prometedor es el del cáncer. En este sentido, la doctora Doudna apunta que las futuras curas estarán seguramente dentro de nosotros, o más bien pensar que no hay una cura externa, sino ayudar a nuestro organismo a combatirlo. Así, modificar el ADN con esta tecnología de cortar y pegar puede ser una manera relativamente fácil de atacar cánceres como el de pulmón microcítico. Sigo trabajando en lo mismo, es decir, en investigación básica de los sistemas CRISPR, intentando averiguar cuáles son los mecanismos que todavía no se conocen con detalle, que permiten a estos sistemas reconocer los invasores y adquirir una inmunidad específica contra ellos. Modificar el ADN de un ser de manera relativamente rápida y barata plantea dilemas éticos, por ejemplo, sobre su utilización en embriones modificados para salvar vidas o evitar enfermedades. La doctora Charpentier confía que estos avances se destinen a fines positivos. El pasado octubre, científicos de China inyectaron células editadas en un paciente. Antes, Estados Unidos consiguió curar a una niña de leucemia. Parece que la nueva carrera espacial está en el ADN y su origen en una salina de Santa Pola. El CRISPR es una nueva técnica de edición genética. Lo que permite es modificar el genoma de cualquier ser vivo. Puedes desactivar un gen y evitar que cause un problema que estaba causando, por ejemplo, o incluso sustituir la secuencia de un gen defectuoso por la secuencia correcta para tratar o curar una enfermedad. En esta última investigación, un grupo internacional de científicos lo que ha hecho es modificar embriones humanos con CRISPR para eliminar una enfermedad hereditaria, y han demostrado que esos embriones son viables y que no tienen errores debido al uso de esta herramienta, que es algo que antes sí había pasado en casos anteriores.
El CRISPR tiene dos usos fundamentales. En investigación es una herramienta muy útil porque te permite activar esa activación muy sencilla y barata de lo que hasta ahora era posible, por lo cual hay muchos laboratorios en todo el mundo que ya lo están utilizando para investigar en un montón de enfermedades con animales de laboratorio. También se está comenzando a aplicar en humanos. En Estados Unidos y en China ya hay ensayos clínicos que están usando esta herramienta para intentar tratar diversos tipos de cáncer. En un futuro, el CRISPR también podría servir para modificar lo que se llama las células germinales, es decir, los óvulos y los espermatozoides. Esto te permitiría, en teoría, eliminar las posibles enfermedades hereditarias que porte un padre o una madre. De forma que, modificando el óvulo, modificando el espermatozoide, corriges el defecto genético y después haces una fecundación in vitro normal para que un bebé pueda nacer sano de padres que puedan llevar en su género una enfermedad hereditaria. Es un tema controvertido porque también te podría permitir generar bebés con capacidades superiores, capacidades físicas superiores y capacidades mentales superiores, y por eso los investigadores o los científicos creen que tiene que haber un debate de toda la sociedad de hasta dónde se puede utilizar estas técnicas, pero en teoría la mayoría de expertos están de acuerdo que solo se debería usar en casos en los que sea el último recurso para evitar que nazcan bebés con enfermedades congénitas serias. Todas las células de nuestro cuerpo contienen una copia de nuestro genoma, alrededor de 20.000 genes y 3 billones de letras de ADN. El ADN consiste en dos hebras, en forma de doble hélice, y con una sola regla de ordenamiento. El A se junta con el T y el C con el G. Nuestros genes definen quiénes somos como individuos y como especie. Los genes también tienen efectos profundos en nuestra salud. Y gracias a avances en secuenciación de ADN, investigadores han identificado miles de genes que afectan nuestro riesgo de enfermedades. Para entender cómo los genes trabajan, los investigadores necesitan de formas para comprender. Cambiar genes en células vivas no es sencillo, pero recientemente un nuevo método se ha desarrollado que promete mejorar dramáticamente el proceso de editar ADN en cualquier especie, incluyendo la nuestra. El método CRISPR está basado en un sistema natural usado por bacterias, que se protegen de sí mismas por infecciones de virus. Cuando la bacteria detecta la presencia de ADN del virus, produce dos tipos de RNAs. Uno de ellos contiene la secuencia que encaja en aquella del virus invasor. Estos dos RNAs forman un complejo con una proteína llamada Cas9. Esta es una nucleasa, que es una enzima que puede cortar el ADN. A través de los últimos años, los investigadores descubrieron que este sistema puede ser utilizado para que corte no solo ADN viral, sino cualquier secuencia de ADN con una precisión nunca antes obtenida. Y lo más importante, esto se puede hacer no solo en el tubo de ensayo o in vitro, sino en el núcleo mismo de una célula viviente. La tecnología CRISPR-Cas9 es una tecnología que se deriva del sistema inmune de una bacteria y toma ventaja de una proteína que funciona como tríada molecular. Nos dimos cuenta que podíamos manejarlo como una tecnología importante para editar genes, porque podíamos programar esta proteína para que interactuara con cualquier secuencia de ADN dentro de la célula. Esto permitiría a la proteína cortar el ADN de una manera muy precisa y haciendo que la célula repare el ADN, haciendo cambios exactamente donde se hizo el corte. Estamos muy optimistas de que en aproximadamente unos 10 años estaremos viendo la tecnología CRISPR-Cas9 siendo usada para reparar mutaciones genéticas que son bien conocidas de causar enfermedades en el ser humano, como por ejemplo la M. falciforme, que produce glóbulos rojos normales, entre otras enfermedades sanguíneas. Junto con mi emoción por la tecnología CRISPR-Cas9,
estoy bien consciente de los numerosos problemas y cuestionamientos éticos que se destapan cuando tienes una tecnología que hace cambios precisos y radicales en la genética de un esperma, óvulo o un embrión, de tal manera que esos cambios serán transmitidos a generaciones futuras. Lo cierto es que la ciencia de hoy es global y por supuesto todos los países tienen distintos puntos de vista a este tipo de preguntas éticas. Tenemos la esperanza de que nosotros como científicos podamos seguir trabajando de una manera responsable. Actualmente, el CRISPR-Cas9 es el método más sencillo, versátil y preciso de manipulación genética, y por eso está causando un boom en la comunidad científica. El CRISPR-Cas9 tiene bastante potencial como herramienta para tratar un largo rango de condiciones médicas que tienen un componente genético. Se habla de hepatitis B, alto colesterol e incluso cáncer. Varias de las aplicaciones propuestas involucran la edición del genoma de las células somáticas, las cuales son aquellas que no tienen la cualidad de reproducirse ellas mismas. Por ejemplo, las neuronas. Ha existido mucho debate y controversia sobre el potencial de editar el genoma de células germinales, las cuales tienen la cualidad de poder reproducirse por sí sola o reproducirse a otras, ya que contienen el material genético que se va a pasar a la siguiente generación, por ejemplo los óvulos y espermatozoides. Ya que cambios hechos en las células germinales van a ser pasados de generación a generación. Esto conlleva implicaciones éticas importantes, ya que no solo afecta al individuo sometido al tratamiento genético, sino que afectará directamente al material genético de su siguiente generación, causando posibles problemas de salud. El uso del CRISPR-Cas9 y otras tecnologías de edición genética en células somáticas es incontroversial, ya que solo afectará al individuo que reciba el tratamiento. Actualmente, estas tecnologías ya han sido usadas para tratar enfermedades humanas en casos excepcionales, para casos donde se corre riesgos de vida. Es probable que tome muchos más años antes de que el CRISPR-Cas9 sea usado rutinariamente en humanos. Muchos investigadores siguen enfocados en su uso exclusivamente en animales o en células humanas aisladas, con la posibilidad de que un día pueda usarse esta tecnología para tratar enfermedades humanas. Ya chicos, y bueno, para incluir dentro de la información también, ustedes vieron, ¿no es cierto?, que estaban 3 científicos involucrados dentro de esto, de este desarrollo de esta herramienta de edición genética que es el CRISPR-Cas9, y recibieron, bueno, el premio Nobel de Química en el 2020 por el desarrollo justamente de esta tecnología de CRISPR-Cas9. No sé si hay preguntas. No hay preguntas. Bueno chicos, entonces hasta aquí iría los contenidos que hemos tenido previstos para la asignatura. Espero que hayan aprendido, ¿no es cierto?, dentro de esta asignatura un poco de biotecnología, que es justamente un área muy interesante dentro de las ciencias y que también les ayuda a comprender, ¿no es cierto?, lo que son transgénicos, lo que son productos de biotecnología moderna. Bueno chicos, gracias. Nos veríamos el día martes para la evaluación correspondiente al segundo parcial y vamos a utilizar el link del día miércoles. Entonces, para que se conecten al link del día miércoles tendríamos la evaluación. Bueno chicos, que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias. Disculpe, en la actividad Recording stopped. la información, la investigación informativa, yo le vi que estaba para 11 días y otra vez lo revisar y ya está atrasado. No sé si nos podría dar un plazo para subirle. De lo que tengo entendido, a ustedes les llegan notificaciones, ¿no es cierto?, de cuándo pueden subir la información, de cuándo están asignadas las tareas. Sí, pero estaba para 11. Pero les llega la notificación de que ya cambió la fecha y que está hasta la fecha prevista. No, de mi parte eso no me llega.
solamente se revisa así, abriéndole la sección. Ya, en algún momento me dijeron los estudiantes que les sale como un calendario, lo que tienen un pendiente ahí con presión. A ver. Tienen 15 días, dije, tengo un plazo un poco para poder entregar y ya cuando quiero enviarle me sale como atrasado. Disculpe. Ya, a ver, chicos. Bueno, envié como trabajo atrasado los que no han subido todavía la tarea y no les voy a contar como que fuera atrasado. Entonces de ahí pueden todavía subir, ¿no es cierto?, el documento, solo que les sale atrasado. Eso me decía Alan. Sí. Ya, entonces, bueno, suban ahí la tarea. Y también ya tienen que subir al CIPOA en la investigación formativa, una por grupo. Entonces ustedes trabajaron en parejas. Si son ustedes 28 estudiantes, debe haber 14 trabajos subidos. Una persona nada más sube. Sí, el ejemplo también era, o sea, uno por grupo de tres. Uno por grupo. Ya, listo. Al aula y al psicólogo. A los dos sitios tienen que subir la investigación formativa. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, muchas gracias. Ya, chicos, que tengan una buena noche. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias. Ya se acabó la clase.